Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, la verdad, ha dejado a muchísimas personas con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de Kerem y Hande. Sí, la pareja de la que todos estamos hablando. El título ya lo dice todo. Kerem y Hande, ¿por qué regresaron de su boda? Te sorprenderás. Y créanme, la sorpresa está garantizada. Seguro que muchos de ustedes han seguido de cerca la historia de amor de Kerem y Hande. Han sido el centro de atención en el mundo del espectáculo, y su boda fue uno de los eventos más esperados del año. Pero justo cuando todos creíamos que la felicidad les iba a durar para siempre, algo pasó. Algo que nadie vio venir. Y es que, al parecer, regresaron de su propia boda, y no de la manera que esperábamos. ¿Qué pudo haber ocurrido para que una pareja recién casada tome una decisión tan drástica? ¿Fue un arrebato, una discusión terrible, o hay algo mucho más profundo detrás de esta sorprendente situación? Hoy vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las posibles razones y a intentar descifrar este enigma que tiene a todos intrigados. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Cada día crecemos más gracias a ustedes, y al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos contenido nuevo. Nos ayudan muchísimo y a nosotros nos encanta saber que están ahí. Ahora sí, vayamos al grano. Kerem y Hande, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, que nos habían mostrado un amor idílico a través de sus redes sociales y en cada aparición pública, decidieron, tras el evento más importante de sus vidas, dar marcha atrás. Piénsenlo un momento. Estaban en el punto álgido de su celebración, rodeados de familiares, amigos, y ante la mirada de miles de admiradores, y de repente basta. ¿Cómo es posible que algo así suceda? Las especulaciones han sido infinitas. Algunos hablan de una pelea monumental justo al final de la fiesta, otros de que uno de ellos tuvo una epifanía terrible, o que incluso hubo una revelación inesperada que lo cambió todo. Para entender un poco mejor, recordemos cómo era su relación. Kerem, conocido por su carisma y su éxito arrollador, y Hande, una mujer fuerte, independiente y con una personalidad magnética. Parecían la pareja perfecta, ¿verdad? Sus seguidores amaban verlos juntos, celebrando sus logros, compartiendo momentos íntimos, o al menos, eso es lo que nos hacían creer. La boda, como mencioné, fue un evento de gran magnitud. Se filtraron imágenes y vídeos de la ceremonia, de los invitados, de la decoración, todo parecía impecable, de ensueño. Y de repente el silencio. Luego los rumores. Y finalmente la confirmación de que algo no iba bien. Las teorías son muchas. Una de las más comentadas es la de una discusión a puerta cerrada. Imaginen la presión de una boda tan mediática. Las expectativas, los nervios, el cansancio. Es plausible que en medio de tanta tensión, las emociones pudieran salirse de control. Quizás surgió un desacuerdo sobre algún detalle final, o sobre el futuro inmediato después de la boda, y escaló de una manera que ninguno de los dos esperaba. Podría haber sido algo tan simple como un comentario desafortunado que detonó una reacción en cadena, o algo más complejo relacionado con sus carreras, sus familias, o incluso sus dudas personales sobre dar un paso tan grande. Otra hipótesis, quizás más dramática, es la de una revelación. ¿Qué tipo de revelación podría ser tan impactante como para hacer que una pareja regrese de su propia boda? Podría ser algo relacionado con el pasado de uno de ellos, un secreto que salió a la luz justo en ese momento. O tal vez uno de ellos se dio cuenta de que no estaba realmente listo para el matrimonio, o que sus sentimientos habían cambiado drásticamente. A veces, en medio de la euforia y el romance de la boda, la realidad puede golpear con fuerza. Podrían haber tenido una conversación honesta y dolorosa justo después de la ceremonia, donde uno o ambos admitieron que no podían seguir adelante. También está la posibilidad de influencias externas. En el mundo de las celebridades, las presiones de los agentes, de los representantes, de los patrocinadores, e incluso de las familias, pueden ser enormes. Quizás hubo un conflicto de intereses, una oferta laboral irrechazable que implicaba una separación temporal o permanente, o alguna intervención familiar que desestabilizó la situación.
A veces las decisiones que parecen personales, en realidad están fuertemente influenciadas por el entorno profesional y social. Sin embargo, hay una línea muy delgada entre la especulación y la realidad, y es importante recordar que hasta ahora no tenemos información oficial y detallada de lo que realmente sucedió. Lo que sí sabemos es que la noticia de su regreso de la boda causó un revuelo mediático sin precedentes. Los titulares se multiplicaron, las redes sociales explotaron con comentarios y teorías, y los fanáticos quedaron desconcertados. ¿Cómo se recupera uno de un evento tan significativo, que representa la culminación de un compromiso, para luego tomar una decisión tan radical? Pensemos en la logística. Regresar de la boda implica que el viaje de luna de miel, si lo había, se canceló o se interrumpió. Implica que todas las formalidades, los trámites, la celebración posterior con los invitados que viajaron de lejos, todo se vio afectado. Es una situación extremadamente delicada y, sin duda, dolorosa para ambos. Una teoría que ha ganado fuerza, aunque pueda sonar un poco rebuscada para algunos, es la de una estrategia de marketing. En la era digital todo es posible y a veces, las parejas de celebridades utilizan este tipo de controversias para generar expectación y mantener su relevancia. Sin embargo, es difícil imaginar que Kerem y Hande, con sus carreras consolidadas, recurrieran a algo tan extremo. Pero nunca se sabe. Quizás haya un proyecto conjunto en camino, o un relanzamiento de su imagen pública, y este incidente forme parte de un plan mayor. Otra posibilidad que no podemos descartar es una crisis de fe en la relación. A veces las personas se casan por muchas razones: amor, presión social, deseo de formar una familia, o incluso por hábito. Pero el matrimonio es un compromiso serio, y requiere una conexión profunda y una convicción inquebrantable. Es posible que en el último momento, o justo después de dar el sí, quiero, uno de ellos, o ambos, se dieran cuenta de que esa convicción no era tan fuerte como pensaban. Tal vez se dieron cuenta de que sus caminos de vida eran fundamentalmente diferentes, o que sus valores ya no estaban alineados. Además, el factor de la fama y la exposición constante debe ser abrumador. Vivir una relación bajo el escrutinio público es agotador. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada gesto, es analizado y criticado. Quizás la presión de mantener una imagen perfecta, de ser la pareja ideal para el público, se volvió insostenible y decidió que necesitaban un respiro, un espacio para ser ellos mismos, lejos de los reflectores. Regresar de la boda, en este contexto, podría ser un grito de auxilio, una forma de decir: necesitamos nuestro espacio. Y hablemos de las redes sociales. Si bien nos dan acceso a sus vidas, también pueden ser un caldo de cultivo para malentendidos y conflictos. Una publicación mal interpretada, un comentario ácido de un seguidor que llega al oído equivocado, o incluso una falta de comunicación a través de estas plataformas, podría haber desencadenado una cadena de eventos negativos. Es fundamental recordar que detrás de las cámaras y los titulares, Kerem y Hande son personas con sentimientos, con vulnerabilidades. Lo que para nosotros puede ser un chisme, para ellos es una crisis personal que están atravesando. Por eso debemos ser respetuosos con su privacidad y con el dolor que puedan estar sintiendo. Entonces, ¿cuál es la respuesta definitiva? Honestamente, solo ellos lo saben. Y quizás nunca lo sepamos con total certeza. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre las diferentes posibilidades que hemos explorado, desde una discusión acalorada hasta una revelación impactante, pasando por influencias externas o incluso estrategias de marketing. Lo que queda claro es que algo lo suficientemente importante como para interrumpir un evento tan trascendental como su propia boda debió haber ocurrido. Ha sido fascinante analizar este tema, ¿verdad? Nos muestra cuán complejas pueden ser las relaciones, incluso las que parecen perfectas a simple vista. La vida real rara vez se parece a las películas, y las celebridades no son inmunes a los problemas y a las decisiones difíciles. En resumen, hemos explorado las diversas teorías detrás del inesperado regreso de Kerem y Hande de su boda, desde discusiones internas hasta revelaciones sorprendentes y presiones externas. Hemos analizado cómo el escrutinio público y la complejidad de las relaciones modernas pueden haber jugado un papel en esta situación tan peculiar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya parecido intrigante y que hayamos podido ofrecerles una perspectiva interesante sobre este misterio. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón por la que Kerem y Hande regresaron de su boda?
Déjenme sus teorías y opiniones en la sección de comentarios. Estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, recuerden darle a este vídeo un buen me gusta si les ha gustado, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de este tema, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.